Un nuevo bebé llega al mundo. Y como todo aquel niño que arribó antes que él, lleva consigo la expectativa de una vida larga y saludable. Pero hoy, esa expectativa es más alta que nunca antes, porque este bebé llegó a un nuevo mundo. Finalmente, nuestro ansiado sueño de conquistar las enfermedades y prolongar la vida está a punto de volverse realidad, gracias al poder de la genética y el ADN. Al comienzo del siglo XXI, estamos en medio de una revolución genética. Al frente de ella está el increíble descubrimiento de que todos llevamos un único código de vida llamado ADN. Hoy sabemos que el ADN guía nuestra existencia desde el momento en que nacemos hasta el instante de nuestra muerte, que nuestro destino está escrito en una simple molécula, y que sus miles de combinaciones forman nuestros genes. La promesa de que todos viviremos más tiempo, más saludablemente y sin enfermedades, apareció luego de descifrar ese código. Un primer logro que llevaron a cabo Watson y Crick en la Universidad de Cambridge en 1953. Se han llevado a cabo dos revoluciones tecnológicas en los últimos 40 años: computadoras y genes. En estos últimos años, estas dos importantes tecnologías del siglo XXI empezaron a fusionarse, dando lugar en este momento a un paradigma social y económico para el siglo XXI. Los genes son la fuente en bruto del siglo XXI. La pregunta es si estamos a punto de conquistar la mayoría de nuestros problemas médicos, las enfermedades más importantes, todo lo que nos hace mal. Y la respuesta es que sí. Estamos invirtiendo mucho en nuestro futuro genético. Se estima que hay más de 1.500 laboratorios trabajando en medicina genética solo en los Estados Unidos. Nuestra tecnología tendrá una enorme influencia en quiénes seremos en el futuro. Esencialmente, hemos adelantado la evolución considerablemente. A pesar de que algunos están felices de tener un futuro incierto, otros piensan que se ha puesto mucha fe en tecnologías aún no comprobadas. Creo que pensar que la comunidad científica tiene la sabiduría, el conocimiento y la previsión para crear un segundo génesis que puede perfeccionar el primer génesis de millones de años de evolución es absolutamente un pensamiento patológico. ¿Qué piensa la gente común? Para averiguarlo, Discovery llevó a cabo una extensa encuesta para saber la opinión de la gente acerca de la ciencia genética en 8 países de todo el mundo. En primer lugar, preguntamos si la ciencia genética podría beneficiar a la humanidad. 2/3 de los británicos creen que será beneficiosa y los estadounidenses son aún más positivos con un 82%. Esto abre todo un abanico de posibilidades, lo cual creo que es muy positivo. Creo que el ADN será muy útil en el futuro, erradicará enfermedades. No lo sé, creo que es emocionante. La ciencia debe seguir avanzando. Pero mucha gente cree que las investigaciones genéticas humanas van en contra de la naturaleza y que son potencialmente peligrosas. Los más preocupados son los británicos y los polacos. Menos preocupados están los daneses. No creo que vaya a ayudar a la gente mucho más de lo que lo hizo hasta ahora. Para mí es muy atemorizante porque somos humanos jugando a ser Dios y no considero que eso sea lo que debamos hacer con la madre naturaleza. No es algo natural, no, y no es lo que Dios querría. Por otro lado, cuando se les pregunta si los beneficios de los avances genéticos son más importantes que los riesgos, más de la mitad estuvo de acuerdo, aunque los británicos fueron los menos convencidos de esto. Pero cualquiera sea la creencia de lo que nos depara el futuro, el hecho es que una simple molécula de ADN está afectando a la gente ahora. La ciencia genética ya está cambiando la vida de muchos. La prevención de enfermedades es uno de los deseos más antiguos de la medicina, y la genética puede hacer que ese deseo se vuelva realidad. Por cada niño nacido al comienzo de este ciclo, se espera que para cuando haya crecido ya hayamos podido leer cada parte de su código genético y podamos determinar los riesgos que tiene de sufrir importantes enfermedades. Y estar prevenido es estar armado.
Porque hoy sabemos que las peores enfermedades en el mundo occidental, como las enfermedades cardíacas, la diabetes y el cáncer, tienen un origen genético. Todas juntas son la causa de la mitad de las muertes en adultos en el Reino Unido. Una de las enfermedades más mortales entre las mujeres es el cáncer de mama. Cada año 38.000 mujeres descubren que corren el riesgo de padecerlo. Wendy Watson fue una de ellas. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Ella murió de cáncer de mama, tenía 44 años. Su madre había tenido cáncer de mama en ambos pechos y murió de cáncer de ovario. Cuando mi madre murió fui al médico y le dije, ¿podría ser algo hereditario? Y me dijo, no seas tonta, el cáncer de mama no es hereditario. Pero cuando Wendy investigó su historia familiar, descubrió una gran cantidad de evidencias de que el cáncer había pasado de generación en generación. 9 de sus 10 familiares mujeres habían sufrido este tipo de cáncer. Y pensé, no quiero pasar el resto de mi vida preocupada por cuándo iba a tenerlo. Y yo llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era extirpar el riesgo lo antes posible, extirparlo ya, antes de tenerlo. Como el cáncer comienza en las mamas, el único modo de prevenir que se disemine es extirpando ambos pechos. A los 35 años de edad, Wendy Watson se realizó una doble mastectomía preventiva. Lo que hice puede no ser lo mejor para algunos, pero era lo mejor para mí. Por cierto, y enfrenté esto muy conscientemente de lo que sentía dentro de mí y estoy conforme con lo que hice. Se suponía que regresara a los 6 meses para poder encarar después una cirugía reconstructiva. Pero no la hice porque no pude decidir qué talla quería tener. Ya pasaron 10 años y todavía no sé qué talla tener, aunque ya no me importa. Wendy se sometió a la operación sin saber si realmente había heredado el cáncer de mama o no. La evidencia era importante, pero solo circunstancial. La promesa que la genética hace es evitar predecir sin obtener pruebas de las enfermedades, y eso es lo que espera Becky, la hija de Wendy. Pero todo depende de que se encuentre la causa genética del cáncer de mama. Nuestro destino genético queda sellado en el momento de nuestra concepción. En esa fusión del óvulo con el espermatozoide, la primera célula tiene 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Dentro de cada cromosoma, envuelto apretadamente, está nuestro ADN, el código de la vida. El código del ADN está compuesto de 2 hilos idénticos de bases químicas, unidos y torcidos en la famosa estructura de hélice doble. Cada una de las bases químicas tiene su par en el otro filamento, A con T y C con G. Estas bases luego se unen en grupos miles de veces. Esos grupos son nuestros genes. Y es el patrón de actividades de cada gen el que construye cada célula de nuestro cuerpo. Pero lo que hace a cada uno diferente a los demás es cuáles genes heredamos de nuestros padres. Y eso es principalmente una cuestión de azar. Cuando una pareja tiene un hijo, la mitad de los genes de la madre y la mitad de los del padre se combinan para formar al nuevo bebé. Todos deseamos que nuestros hijos tengan suerte y hereden una buena combinación de genes. Cada vez que concebimos un hijo, los genes se reacomodan en una nueva y única combinación. La razón por la que nuestros hijos se nos parecen es porque su información genética proviene de nosotros, pero no hay modo de saber cómo saldrá cada nueva generación. La mayoría de las veces se heredan cosas como la altura, la presbicia o la miopía, tener aptitudes para las matemáticas y demás. Pero ocasionalmente la naturaleza comete un error y los niños heredan de sus padres algo bastante más serio. El problema es que con decenas de miles de genes en el cuerpo humano, ¿cómo hallar el que cometió el error?
En Salt Lake City, Utah, los científicos buscan un sistema muy particular. La gran ventaja que tienen está en la población del lugar. Salt Lake City es el hogar de la iglesia mormona. Los mormones creen que si uno se vuelve mormón, también lo hacen sus ancestros. Y como el alma de cada ancestro puede ser bautizada luego de la muerte, cada persona ya fallecida debe ser precisamente identificada. Cada familia mormona lleva un registro de su genealogía aquí, en la Biblioteca de Historia Familiar, la más grande del mundo en su tipo. Esta tradicional comunidad es bastante cerrada. Suelen casarse unos con otros, a menudo formando enormes familias. Para los médicos genetistas, esta es una potencial mina de oro en cuanto a la información que pueden utilizar para rastrear desórdenes genéticos. La doctora Donna Shattuck participa en el estudio del cáncer de mama. La idea de que hay un solo gen responsable del cáncer de mama y de ovario hereditario proviene del hecho de que hay familias en las que hay grupos genéticos que sufren esa enfermedad. Este es un ejemplo de la genealogía en Utah, donde las enfermedades se transmiten en generaciones múltiples. Podemos ver que el abuelo aquí se ve afectado por, en este caso, cáncer de próstata, y todos los varones afectados están aquí. Los cuadrados negros son los individuos afectados. En cuanto revisas este gráfico, notas que los cuadrados negros, que son los individuos afectados, tienen el cromosoma verde. Y luego empezamos a buscar la parte más pequeña del cromosoma verde presente en todas esas personas, y así sabemos por dónde comenzar a buscar el gen. Así es como rastrearon el gen del cáncer de mama. Se concentraron en una pequeña porción del cromosoma y lo compararon con la misma porción en la población en general. Hallaron una mutación, un área donde el ADN estaba dañado. El gen afectado es muy importante, ya que actúa como un supresor de tumores. Pero la mutación lo desactiva completamente, permitiendo que el cáncer crezca sin inconvenientes. La mutación fue llamada BRCA1, gen 1 del cáncer de mama, el cual es un simple error en un gen de casi 8.000 letras de largo. Es una G, pero debería ser una T. Encontrar el BRCA1 fue un hito en la medicina preventiva, porque a partir de esto se pudo hacer el primer examen genético de cáncer. Myriad realiza más de 100 exámenes del gen BRCA diariamente. Cada uno está potencialmente salvando una vida. El poder del examen genético no solo reside en indicar cuáles genes están involucrados, sino que le dice a los individuos de una familia qué riesgos corren específicamente. Ese es el poder del examen genético y esas son las personas sobre las que intervienes. La medicina preventiva es exactamente eso, estimar los riesgos y seguir los pasos para reducir el riesgo de futuras enfermedades en cada individuo. Se cree que el BRCA1 es el culpable de casi el 10% de los casos de cáncer de mama, y hace que la probabilidad de sufrir cáncer de mama en una persona suba de un 5 a un 85%. Para muchas mujeres adultas, el examen del BRCA1 es un sistema de advertencia temprana. 2 años después de su operación, Wendy Watson tuvo la oportunidad de averiguar si portaba el gen BRCA1. Su examen dio positivo. Bienvenidos a Rosa 107 con toda la música de ayer y de hoy. Somos Sean y Becky. Ya no cambia nada respecto de Wendy ahora, pero sí afecta a su hija. Cuéntanos, Becky, sobre este calendario. Cada centavo de esto va al fondo Génesis, el cual ayuda a prevenir... Becky sabe que tiene un 50% de posibilidades de haber heredado el gen BRCA1. Hay patrocinadores y otros ayudándonos. En este momento solo tengo 21 años y el examen genético me ha sido disponible desde que tuve 18 y definitivamente lo haré. Pero el cáncer de mama en nuestra familia no aparece hasta los 35 años o casi 40 años. Así que no tengo apuro en este momento, realmente no. Si quieren su calendario bien, vengan aquí por uno. Por el momento la única medida preventiva que tengo es hacerme una doble mastectomía. Pero en 15 o 20 años... ¿quién sabe lo que habrán desarrollado? Es decir, tengo mucha fe en que van a desarrollar algo. Pero si no lo hacen, ¿la doble mastectomía es una opción?
En la encuesta de Discovery, una vasta mayoría de la gente en todos los países optaría por someterse a exámenes si hubiese un antecedente de enfermedades genéticas en la familia. Si alguien en mi familia fue diagnosticado de una enfermedad que podría determinarse con un examen genético, y es algo que al ser detectado y tratado a tiempo podría ayudar o beneficiar el tratamiento y todo eso, estoy muy segura de que lo haría. Si se hallara una cura detectándolo tempranamente, seguramente lo haría, ¿sí? El examen genético parece ser la gran esperanza de la medicina preventiva. Pero por el momento solo es posible hacerse el examen para detectar desórdenes genéticos de un único gen, como el BRCA1, y tomó 6 años desarrollar ese simple examen. Hoy sabemos que la gran mayoría de las enfermedades, como los desórdenes cardíacos, el Alzheimer, la mayoría de los cánceres y la diabetes, abarcan un complejo patrón de genes. Sin embargo, nadie sabe cuántos son y nadie sabe qué es lo que estos genes hacen. El profesor Steve Jones cree que quizá necesitemos enfrentar la realidad. Existe la desagradable sensación de que en realidad lo que hemos secuenciado, lo que creemos son los genes, podrían ser mucho más complicados de lo que pensábamos. Tal vez cada uno no sintetiza solo una proteína y hace un solo trabajo. Quizá cada uno hace decenas de trabajos distintos. Cada gen puede ser una caja negra con decenas de pequeñas unidades escondidas allí, separadas y repartidas de modo no comprendido. A mediados de los 90, los científicos se dieron cuenta de que comprender a las complejas enfermedades genéticas implicaba comprender cada gen del cuerpo humano. Pero primero debían encontrarlos. Imaginen todo el ADN de su cuerpo estirado como si fuera un camino. Sería un viaje de miles de kilómetros, atravesando 50 letras base cada 2,5 centímetros. Y como en todos los paisajes, la mayoría de ese ADN se vería siempre igual, monótono, inactivo. Sería un vasto paisaje de letras que se repiten, la mayoría de ellas aparentemente sin ninguna función. Se estima que solo el 3% del ADN conforma la parte funcional de un gen. Ocasionalmente hay áreas que hacen algo. Esos son los genes que producen proteínas. Del resto nadie sabe nada. La mayoría parece ser desechos que quedaron de nuestro pasado evolutivo. Hay muchos desechos allí, sin duda, pero en lo que quiero hacer hincapié es que es bastante simple ir y ponerse a secuenciar todo, obtener el orden de las letras con los desechos y el significado de todo el código. Ahora, 3.000 millones de letras parece bastante, pero no es tanto en términos de compilación. Con compresión se lo podría escribir en un solo CD-ROM. Se podría obtener uno que contenga las instrucciones para fabricar un humano. El profesor Salston, ganador del premio Nobel, supervisa el proyecto Genoma Humano, quizá la investigación científica más ambiciosa que haya afrontado el hombre. Con un costo de $3.000 millones, reunió a científicos de 18 países de todo el mundo. El objetivo, encontrar y registrar cada gen del cuerpo humano. Tomando muestras de ADN de la población en general, buscaron áreas de actividad regular en los genes comunes a todos nosotros. Cada uno de los genes fue marcado en un mapa. Este es el genoma humano. Luego de 10 años, se sabe dónde están localizados casi todos los 35.000 genes. Pero el verdadero desafío acaba de comenzar. Sí, es decir, lo que hicimos con la secuencia humana es como leer un libro. Leímos las secuencias de letras en las páginas. No hemos, o recién hemos comenzado a descubrir cuáles de todas esas letras significan algo. En todo el mundo, los laboratorios genéticos están en una carrera para descubrir la combinación de genes que nos predisponen a sufrir graves enfermedades. La obesidad es uno de los mayores problemas de salud en los Estados Unidos. Se estima que 1/3 de la nación es obesa. Como tema de salud es importante porque uno de los legados que trae la obesidad es la diabetes. La 6ª causa de muerte en los Estados Unidos.
Pero mientras las compañías de genética buscan el gen de la obesidad, no todos están convencidos de que solo los genes nos darán la respuesta. Casi todos los que miran este programa morirán de una enfermedad genética. Y con esto quiero decir que la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardíacas, casi todas esas enfermedades tienen un fuerte componente hereditario. Pero también en esas enfermedades genéticas que generan muertes en el mundo, el medio ambiente está involucrado. Por ejemplo, si tienes una tendencia familiar hacia la diabetes, como mucha gente tiene, el tratamiento preferido no será una terapia genética, sino dejar de comer cosas dulces, no comer grasa. La barriga adentro, balanceen sus brazos. ¿Sí? Las caderas adentro, arriba y abajo. Filadelfia tiene uno de los índices más altos de obesidad de todo Estados Unidos, pero allí también se lleva a cabo una enorme campaña para combatir la obesidad y la diabetes. Balanceen esos brazos. Gwen Foster es la reina de la salud en esta ciudad y se encarga de mantener a todos los empleados en forma. Para aquellos que están en la línea de frente como Gwen, la promesa de un examen genético futuro no ayudará ahora. Temo que si la gente cree que tiene un problema a causa de un gen defectuoso, piense que no tiene esperanza si se siente a esperar que la ciencia médica descubra una píldora o una cura, algo que quizás no vivamos para ver. Y la otra cosa también es que la gente sentirá que si un examen genético no descubre ningún tipo de problema, no necesita cuidarse. Los malos genes, como siempre digo, pueden cargar el arma, pero es el modo de vida el que jala del gatillo. Mientras en Filadelfia trabajan en su estilo de vida, algunos científicos creen que en la genética puede estar la clave para predecir enfermedades complejas como la diabetes. Pero antes necesitarán pasar por otra etapa en esta evolución genética. Con la obesidad, estamos frente a una serie de problemas muy complejos. Tal vez un gen sea el responsable del 5 o el 10% del total. Hay compañías como Myriad que intentan hallarlos y venderlos uno a la vez. Ese es su modelo de negocios, pero solo nos está mostrando una pequeña parte del problema. Craig Venter, uno de los pioneros del proyecto Genoma Humano, cree que la ciencia genética debe hacerse más personal. Un modelo no sirve para todos. A pesar de tener aspectos fisiológicos parecidos, hay muchas diferencias. Nos diferenciamos por aproximadamente 1200 letras del código genético del otro. A veces esas diferencias nos llevan a tener distintas características físicas y a responder de diferentes formas al medio que nos rodea. Del modo en que la medicina se practica hoy, todo es considerado un promedio. El sueño de Venter es que todos tengamos nuestro propio genoma por solo unos miles de dólares. Solo así, él cree, podremos llevar adelante nuestra salud y estilo de vida de forma efectiva para los genes que poseemos. En su visión del futuro, todo niño saldrá de la sala de maternidad con todo su ADN grabado en un CD. Así, cuando sea adulto, podrá saber todos sus riesgos genéticos. El problema es que otros querrán verlos también. Uno de los problemas que aparecerán a causa de la información genética es el de los seguros de salud y de vida en el futuro. Imaginen el mundo dentro de unos años cuando todos tengamos nuestro ADN grabado en un CD. Para entonces los científicos habrán descubierto cada mutación que realizan los genes en el cuerpo humano. ¿Ya leíste el correo? Aún no. La compañía aseguradora de Sam quiere saber si tiene una mutación específica que podría predisponerlo a sufrir cáncer de pulmón. Creemos que un gen así podría ser de relevancia para usted, teniendo en cuenta su pasado como fumador. Oh, sí, por supuesto. Hay algunos problemas serios con los que lidiaremos y ver qué ocurre con la privacidad de la información. ¿Quién tiene acceso a ella? Tendremos que enfrentar el riesgo de que los empleadores, el gobierno o las compañías aseguradoras abusen o usen de mala manera tal información. Ven aquí, déjame ver. Supongamos que sabes que tienes un gen que hará que tengas cáncer a los 35 años. Si eres una compañía aseguradora, querrás usar esa información. Si eres un empleador, no emplearás a esa persona. Lo tienes. Mira. En todo el mundo en el siglo XXI, la próxima generación reclamará su derecho a la privacidad, su derecho a la privacidad genética, su derecho a que esa información acerca de ellos no sea utilizada como forma de discriminación, o sea mal empleada, o se abuse de ella.
¿Quieres saber algo? No puedo creer esto. Ayer era saludable y podía asegurarme. Hoy soy saludable, pero no pueden asegurarme. Esta es una visión de un posible futuro. En todo el mundo, las reglas varían ampliamente en cuanto al uso de la información genética en el campo de las aseguradoras. Hoy en el Reino Unido, las compañías no pueden usarla para tasar las primas, debido a un acuerdo de moratoria. Vamos lentamente hacia una situación futura en la que habrá más exámenes y más gente haciéndoselos. Y sí, las aseguradoras tarde o temprano, cuando lleguemos a esa situación, deberán tener acceso a cierta información, no para utilizarla en contra de la gente, pero sí para calcular cuáles son los costos, de modo que puedan proteger a otros asegurados o a sus accionistas de una potencial quiebra. Algunas compañías aseguradoras del Reino Unido se muestran reacias a ser las primeras en pedir acceso a esto, a causa de la ansiedad que provoca en la gente el tema de la información genética. El temor de la gente respecto de esta información es genuino, es nuevo. Puede ser usado para distintos propósitos, no solo para los seguros, y debemos respetar eso. Así como la discriminación, hay un tema más profundo. La información más fundamental con respecto a uno podría de hecho pertenecer a otra persona. Yo creo que el público se sorprenderá al saber que cada vez que un científico, institución o compañía científica descubre un gen, lo patenta de inmediato, lo declara propiedad intelectual. Las compañías que investigan la genética como Myriad han podido patentar no solo los exámenes que hacen, sino la información misma. Por eso, por ejemplo, ellos son los dueños de la mutación genética BRCA1. Muchos genetistas están muy preocupados por la idea de patentar genes humanos y comparto esa preocupación. Nadie lo ha inventado, lo descubrieron. No puedes patentar un gen, ni puedes patentar algo que ocurre naturalmente. En mi familia hay cáncer de mama. Mi madre, las hermanas de mi padre. Descubrí que no es algo inevitable. Supe mi riesgo con el análisis BRCA. El análisis BRCA ha ayudado... Myriad lleva adelante una campaña publicitaria para advertir a las mujeres de los riesgos de padecer cáncer de mama, pero algunos ven un motivo menos altruista. Antes que nada, hay que comprender que todo esto se trata de dinero y de ciencia. Cada examen BRCA1 de Myriad cuesta $1,400. Sin embargo, desarrollar exámenes de ese tipo cuesta millones. Creo que siempre hay cierto nivel de crítica por parte de la gente cuando una entidad comercial está involucrada. Es importante comprender que estos exámenes son muy costosos y nuevas tecnologías aparecerán y lograrán bajar los costos haciéndolos más accesibles a más personas. La patente no se entrega sino por un periodo limitado para permitir que quien invirtió dinero y energía en un examen o medicamento en particular obtenga algún beneficio por el riesgo asumido. Porque si descubriste esto y ahora es de dominio público, ¿para qué molestarte? La posibilidad de ganancias de una compañía con esto es algo muy bueno, porque esa compañía tiene un incentivo para crear servicios, para crear productos que beneficiarán a la humanidad. Si no benefician a la gente, nadie querrá pagar por ellos. Las aseguradoras no cubrirán los costos y no serán usados. Lo que moviliza a la genética hoy es la prevención de las enfermedades. Esto significa mirar los genes que uno tiene y determinar qué es lo que nos harán en el curso de nuestra vida, alentándonos a tomar decisiones que pueden afectar nuestras posibilidades de supervivencia. Pero lo más avanzado en medicina preventiva tiene que ver con evitar que los genes dañados estén en el cuerpo. Y el único modo de lograr eso es interceptarlos antes de que uno nazca. Vamos, entren. Les voy a presentar a unos pequeños amigos que tenemos aquí hoy. Gwen, voy a comenzar con esta pierna que te estoy tocando. Gwen Berkowitz se está haciendo un tratamiento de fertilidad, pero no porque sea estéril. Ella y su esposo Jeff se están sometiendo a un innovador tratamiento llamado diagnóstico genético de preimplantación, o DGP. Tienen la esperanza de que esto les dé la posibilidad de tener un hijo que sobreviva durante más que un par de semanas. Para Jeff y Gwen, no hubo ninguna advertencia de que sufrieran algún tipo de desorden genético, hasta que ello causó la muerte de su primera hija hace 2 años. Han venido al mar a formar parte de una simple ceremonia que conmemora el fallecimiento de su hija, Logan Page.
Logan nació con un desorden congénito llamado distrofia miotónica. No la oí llorar. Solo oí un pequeño sollozo y eso fue todo. Y luego me la trajeron. Unos minutos después la pusieron en mi pecho. Fue solo un segundo. Y yo pensaba, esto es increíble, es mi bebé. Y yo no me di cuenta de los tubos y de todo eso. Solo pensaba, es mi bebé, nos iremos juntas a casa en unos días. Antes de que la llevaran a la unidad de terapia intensiva neonatal, me llamaron a un lado y me dijeron que había un problema porque no podía respirar por sí misma. Logan nunca respiró sin asistencia. Solo vivió por 5 semanas. Logan heredó sus genes de ambos padres, pero el gen de la distrofia miotónica lo heredó de Gwen. El gen afectado es responsable del control de los músculos, y el error es algo así. A diferencia de una disposición normal de las letras base, hay un agregado inusual, una serie de repeticiones regulares. CTG, CTG, CTG. Todos tenemos cierta cantidad de este trío. 3 nucleótidos repetidos. Jeff tiene 7 de ellos en uno de sus cromosomas y en otro cromosoma tiene 16, y eso es muy normal. Sin embargo, del lado de Gwen, ella tiene 225 de este trío CGG. Eso es demasiado y le provoca a ella síntomas de distrofia miotónica. Lo noté cuando debí abrir algún frasco. Puedo mostrártelo. Si cierro mi mano bien fuerte durante unos 4 o 5 segundos y luego intento abrirla, esto es lo más rápido que puedo abrirla. ¿Lo ves? Cuando las 225 repeticiones de bases pasaron a Logan, una mutación aún mayor ocurrió y ella heredó 1500. La falta de control muscular en el cuerpo de Logan era tan severa que fue fatal. Gwen y Jeff tienen un 50% de probabilidades de que un futuro hijo herede el gen defectuoso de Gwen. Esas no son buenas noticias, y el haber tenido un hijo con ese problema eleva la posibilidad de tener otro con el mismo. Es una lotería, y estás básicamente arriesgándote. Y no sabes cómo caerán los dados, no sabes con qué cartas vas a encontrarte. Así que debes hacer trampa. Eso significa hacer un diagnóstico genético de preimplantación. En términos simples, le permite al Dr. Hughes hacer trampa en el juego de cartas genético. Si cada mano es un embrión antes de jugar esa mano, Hughes puede analizarla para ver si tiene el gen mutado. Solo cuando esté seguro que no lo tiene, le permitirá a los Berkowitz jugarla. Gwen y Jeff han decidido que su única oportunidad de tener un bebé saludable es usando este tratamiento. Se han obtenido 17 óvulos de Gwen. Un solo espermatozoide es inyectado a cada óvulo y se lo deja crecer. Luego de 3 días, 11 óvulos se han desarrollado hasta la etapa embrionaria. Cada uno es un grupo de 8 células, pero una de ellas será separada. La célula separada será analizada para saber si tiene el gen de la distrofia miotónica. Al día siguiente, todas las biopsias llegan a Detroit, al centro de exámenes genéticos del Dr. Hughes. Para descubrir qué embriones son los afectados, contarán la cantidad de repeticiones de bases que heredaron de sus padres. Luego de 8 horas de exámenes y análisis, el Dr. Hughes tiene los resultados que Gwen y Jeff han estado esperando durante una semana. Bien, acabamos de recibir los datos y tenemos grandes noticias. Tenemos los resultados de 10 de las 11 muestras. 5 de ellas no poseen el gen de la distrofia miotónica. Al otro día, Gwen y Jeff deben ir a la clínica para la etapa final del proceso. Deberán reimplantarle los óvulos saludables. De los 5 libres del gen de la distrofia miotónica, le implantarán 2.
Los otros 3 serán congelados en caso de que la transferencia no tenga éxito. Los 5 embriones que dieron positivo serán desechados. Parece la única opción lógica, ya que definitivamente todos tienen distrofia miotónica. Sin embargo, esto genera un problema ético para muchas personas. Es un asesinato. Pienso que si tienen esa enfermedad es porque Dios quiso que así fuera. Todo lo que hacemos es ayudarlos a comenzar un embarazo con un bebé saludable. No creo que genere un nuevo problema ético, pero te diré algo, toda persona que camina por las calles tiene una actitud visceral e interna respecto de reproducción, y cuando mezclas la reproducción junto con la genética, todos tienen su propia opinión. En nuestra encuesta hubo cierto desacuerdo acerca de que los padres tengan derecho a deshacerse de los embriones con enfermedades hereditarias. Los estadounidenses fueron los más categóricos, con solo 2 personas de cada 5 a favor, mientras que el doble de turcos creen que deberían poder hacerlo. Gwen y Jeff recibieron cartas objetando su decisión de deshacerse de los embriones defectuosos. Algunas de las cartas que recibimos no nos comparaban con los nazis, pero sí aludían a ellos. No queremos un hijo de cabello rubio y ojos celestes, o, ya sabes, una niña específicamente o un niño específicamente. Todo lo que queremos es un bebé sano. Eso es todo lo que pedimos. Desde el punto de vista de la salud y la felicidad de la familia y del niño, creo que es un proceso maravilloso. No puedo entender cómo alguien con el mínimo rasgo de humanidad puede quejarse de esto. No se tiene un derecho en este mundo a tener un bebé. ¿De acuerdo? No es algo que... Hay muchas parejas que no pueden tener hijos. Hay personas que son estériles, hay gente que, por alguna razón, no puede tener su propio bebé y lo adopta. En nuestra encuesta, la mayoría de la gente consideraría no tener hijos si existiera el riesgo de transmitirles una seria enfermedad. En el Reino Unido, más de 4 de cada 5 considerarían no tener hijos. Cada vez más gente está usando exámenes genéticos para evitar transmitirles genes potencialmente mortales a sus hijos. Y parece que esto aumentará a medida que la tecnología mejore, pero para algunos solo la búsqueda de una enfermedad no es suficiente. Necesitan más que eso. Necesitan una cura. La familia Nash ha llevado a la tecnología en la detección de enfermedades genéticas hacia donde creen será el próximo paso. Usando el DGP, han concebido un hijo que no solo es saludable, sino que puede salvar la vida de su hermana mayor. Molly nació con anemia de Fanconi. Significa que no puede generar su propia médula espinal, un problema que puede llevarla a desarrollar leucemia o incluso matarla. Dijeron que su médula comenzaría a fallar a los 3 años. Y que si no era trasplantada a los 7 años moriría. Y a Molly le pasó eso. Creo que es la única cosa que ha escuchado. Le pasó eso. El día que cumplió 3 años, su vida empezó a deshacerse. La única solución era un trasplante de médula. Pero para que funcionara debía ser genéticamente compatible. La tasa de éxito entre donantes no emparentados es menor al 20%, siempre que se halle uno compatible. También nos dijeron que hay un trasplante entre hermanos, entre familiares, y que las posibilidades de éxito eran de un 80%. El problema es que debes tener un hermano, y lo más cercano a un hermano para Molly en ese momento era su perro. Y la posibilidad de otro hijo con esta enfermedad era de 1 en 4. Luego Lisa oyó acerca del DGP y fue a ver a un especialista en la materia, el Dr. Charles Strom, que estaba en Chicago. Así que le dije, bien, acláreme esto. Si puede decirme que mi bebé tiene Fanconi, ¿por qué no puede decirme si tiene el mismo tipo de médula? Y me contestó, no veo por qué no. Nunca lo pensé así. Esto para mí fue asombroso. Y supe enseguida, cuando oí esta propuesta, que iba a revolucionar el tratamiento de las enfermedades genéticas e iba a revolucionar el caso de niños con males genéticos crónicos. De 30 embriones, solo 5 tuvieron la estructura genética correcta. En el cuarto intento de quedar embarazada del último embrión nació Adam. Su médula coincidía perfectamente con la de Molly, quien ya estaba suficientemente saludable como para hacerse el trasplante. Y entonces allí estaba el hermano que Molly estaba esperando, y allí estaba mi hermoso y saludable hijo, y allí estaba ese pequeño saco conteniendo algo que le salvaría la vida a Molly.
Hoy ambos niños están bien y con una vida saludable por delante. Hemos sido afortunados de estar en un momento de la vida en que la tecnología pudo ayudarnos. Cuando preguntamos acerca de enfrentar la misma situación que los Nash, la mayoría de la gente piensa que los padres deberían poder seleccionar un embrión para curar a un hermano. Sorprendentemente, aún en Brasil, que es altamente católico, 9 de cada 10 creen que los padres deben tener este derecho. Pero no todos están felices con el precedente que la familia Nash ha asentado. Esta fue la primera vez que un niño fue concebido selectivamente, teniendo en cuenta otro propósito más que su propia salud. Ahora con la nueva biología volvemos a la concepción. ¿No sería irresponsable de parte de un padre no hacer estos cambios? Pero entonces, una vez que comienza el viaje, debemos comprender que esto cambia para siempre la relación entre padres e hijos. El padre se convierte en un arquitecto. La gente tiene hijos por varias razones, para salvar matrimonios, por motivos impositivos. Tienen hijos accidentalmente. De hecho, muchos son concebidos accidentalmente. Y definitivamente, creo que una razón como lo es salvar la vida de un hermano es la mejor razón posible. ¿Pero es este el primer paso rumbo a los bebés diseñados? Hola, Joe. Sam. Muchos científicos creen que dentro de unos años, todos tendremos un registro personalizado de nuestro genoma. Y uno de los usos más poderosos que esa tecnología tendrá será para las parejas que quieran tener hijos como Joe y Sam. En esta visión futurista, están a punto de seleccionar los genes que quieren pasarle a sus hijos. Muy pronto, podrán diseñar a su hijo. Bien. Lo primero es lo primero. ¿Un varón o una niña? Un varón. Un varón, por favor. Cuando podamos comprender lo que nuestros genes nos dicen de nosotros mismos, tomaremos decisiones sobre nuestros hijos. El profesor Greg Stock es decano en genética humana en la Universidad de California y cree que la posibilidad de que los bebés diseñados sean una realidad se logrará dentro de un par de generaciones. Creo que la capacidad para seleccionar rasgos complejos está muy cerca. A solo una década o un poco más. Primero habrá gente con mucho dinero que querrá asegurarse de que su hijo no se vea afectado por ninguna enfermedad genética. Te conté de mis antecedentes familiares sobre hemofilia. No sé si los leíste en la base de datos. Luego se concentrará en cambiar problemas menos serios, quizás algún tipo de depresión o algo parecido, y más tarde a rasgos de personalidad y temperamento. ¿Por qué no querría un padre programar todo lo que esté a su alcance para hacer perfecto a su hijo? Muy bien. Comencemos por los ojos. Sí, bien. Nosotros pensamos en mi color de ojos. Solo mi color porque, ya sabe, yo soy miope. No, la visión 20/20 viene como norma. El problema con esta tecnología es que nos lleva por un camino duro en cuanto al uso de los genes, hacia un movimiento eugenésico. Pero es agradable. ¿No quieren un bebé saludable? ¿No quieren poder predecir y diseñar principios de vida de modo que ustedes puedan tener una mejor vida y su hijo pueda tener una mejor vida? ¿Hay algo a lo que le hayan puesto el ojo? Disculpen la broma. Lo que estoy sugiriendo es que podría ser más devastador que la socioeugenesia de Hitler, aunque la intención sea honorable y el motivo muy noble. Porque si hacemos un análisis final, toda la vida se reduce a ingeniería donde nuestros hijos se transforman en un artículo de compra de nuestra sociedad posmoderna. ¿Quieren verlo? Sí, por favor. Muy bien. Este es un perfil de 10 semanas de cómo se verá su hijo después de nacer. Quiero cargarlo. Nadie sabe si esta visión se volverá realidad o cuán lejos en el futuro está. Pero es la visión que la mayoría queremos tener. La idea de diseñar un bebé es poco popular en el mundo. Incluso en Turquía, donde existe la mayor cantidad de apoyo, poco más de la mitad está a favor. Lo que nosotros como seres humanos siempre queremos hacer es superarnos, está bien, pero con respecto a manipular el ADN, tú sabes, para diseñar bebés, para mí la respuesta es no. Entre el 80 y el 90% de los encuestados en todos los países creen que la tecnología genética solo debe ser usada para tratar problemas médicos. Quiero un bebé rubio,
Es muy diferente a quiero un bebé que no vaya a morir en los primeros 6 meses de vida, ni viva en un respirador y nunca vea el sol. Creo que cuando se trata de elegir el destino de nuestros hijos, la gente y las leyes muy pronto establecerán lo que es aceptable y lo que no. Ya han pasado 50 años desde que el código del ADN fue descubierto. Desde esa época, muchas vidas han cambiado gracias a la ciencia genética. Pero la promesa de una vida más larga y saludable aún parece estar muy lejos. Y el éxito ha agregado más preguntas que respuestas. ¿Podremos sobreponernos a los desafíos tecnológicos? ¿Podremos solucionar los dilemas éticos? Y sobre todo, ¿podremos manejar nuestras propias expectativas? Ahora surge todo un nuevo tema que siempre nos sobrepasó. Debemos tomar decisiones acerca de esto y algunas serán buenas decisiones y otras serán malas decisiones. Será como con cualquier otra cosa y no nos llevará a un mundo perfecto donde no haya problemas ni nos llevará a la destrucción. Recorrimos un enorme camino en genética en los últimos 50 años. Hace 50 años habría sido absolutamente inconcebible imaginar que en medio siglo pudiéramos descifrar el genoma humano, pero lo hicimos. Pero en la ciencia nunca se sabe cuán lejos has llegado. Siempre estás mirando el horizonte y el horizonte retrocede cada vez que avanzas más. ¿Su nombre? Adán. Un niño nace en 1953. La estructura del ADN acaba de ser descubierta. 1989. La identidad genética de este niño puede ser establecida. El primer gen de la enfermedad de Huntington ha sido descubierto. 2003. El código genético completo de este niño ya puede ser leído y los genes defectuosos que poseen su ADN pueden ser corregidos. Otro nacimiento, pero esta vez no es un milagro. El sexo del bebé y su color de ojos fue decidido antes de ser concebido. Incluso su cabello, la forma de su nariz y su inteligencia. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Tal vez dentro de unos pocos años. Nació luego de una revolución en la genética. Una revolución en la que cada nuevo paso trae consigo nuevas preguntas acerca de la ética y la responsabilidad. Y a medida que las promesas de la ciencia son cada vez mayores, las preguntas que nos hacemos también aumentan. El 26 de diciembre de 2002, una conferencia de prensa tuvo lugar en los Estados Unidos. Estoy muy complacida en anunciarles que el primer bebé clonado ha nacido. Este anuncio llevado a cabo por los realianos, un culto religioso, es casi seguro un fraude. Pero clonar un bebé es uno de los objetivos de muchos científicos en el mundo. Es una meta apreciada en una ciencia en la que muchos creen que el ritmo de los avances está sobrepasando la capacidad de examinar, considerar y sopesar consecuencias. En la actualidad hay 72.000 experimentos llevándose a cabo con el ADN. Son 72.000 experimentos. Y solo es el comienzo. Lo que estamos haciendo es tomar un atajo de millones de años de prueba y error. Aceleramos el proceso de transferencia de genes a un tiempo muy corto. Así que racionalmente, yo creo, y quisiera que esto quede muy claro, que es una locura. Locura o no, es la asombrosa idea de que podemos manipular y controlar nuestra herencia genética, lo que moviliza a la medicina moderna en la búsqueda de evitar las graves enfermedades causadas por nuestros genes. En lo que concierne a la investigación médica, cualquier tipo de tecnología que funciona es rápidamente aceptada por el público. A los moralistas puede no gustarles, a los científicos puede no gustarles, pero la gente si cree que funciona la aceptará y las leyes siempre irán detrás. La ética siempre fue detrás de la ciencia, nunca por delante. Y no hay razón por la cual en la genética no vaya a ser así. A los moralistas les encantaría decirle qué hacer a los genetistas, pero me temo que estos no van a escucharlos. A medida que el debate crece, este programa los llevará a las fronteras de la investigación genética. Un lugar en el que a menudo los científicos admiten que no saben cómo es que sus experimentos funcionan.
pero donde no hay dudas que la medicina genética promete extraordinarios avances. En el futuro esperamos poder inyectar células madre al paciente y que ellas logren reparar las partes dañadas del cuerpo. Creo que la clonación es la tecnología más poderosa que los humanos hayan desarrollado jamás. Esperamos que el trabajo que nosotros y otros científicos estamos haciendo logre algún día confinar a las enfermedades genéticas a los libros de historia. Para averiguar qué es lo que la gente piensa acerca de los avances que están revolucionando nuestro futuro genético, Discovery llevó a cabo una encuesta internacional en 8 países. Nuestra encuesta descubrió que mucha gente comparte el gran entusiasmo que sienten los científicos en cuanto a que la genética decidirá el futuro de la raza humana. El mayor apoyo se encontró en Brasil, un promedio menor en el Reino Unido y los Estados Unidos. Pero inclusive allí, 2 de cada 5 personas están de acuerdo. A medida que avanzamos, creo que finalmente influirá a la medicina y el modo de tratar a la gente. Creo que hay demasiada manipulación de por medio. Además, pienso que hay otras cosas que probablemente ayuden más a avanzar en la medicina, aparte de la genética. Las promesas de la genética son muchas en cuanto a la manipulación de los genes, pero ¿se harán realidad? Y si es así, ¿estamos listos para aceptar la responsabilidad de alterar la materia prima misma de la vida? Nuestro ADN. Londres, dentro de 50 años. Hemos imaginado un mundo en el que la genética es parte de la vida diaria de familias como esta. Para esta generación, los genes pueden ser divididos y cambiados a elección. Nueva pantalla holográfica para seleccionar niños diseñada. Cura genética para el cáncer pone fin a las pruebas clínicas. Un supermercado es demandado por crear un pavo con 8 pechos. ¿Está cansado de su calvicie y las mujeres no le prestan atención? Hágase implantar el gen mágico del cabello, ahora. ¿Necesitaré ese gen? El gen responsable de la calvicie podría ser desterrado. Pero desde el momento en que los secretos de nuestro genoma fueron descubiertos, los científicos se han preguntado si podrán manipular nuestros genes. La gran idea es una terapia genética. Para las enfermedades causadas por el defecto de un solo gen, como la fibrosis quística, la distrofia muscular o la hemofilia, la terapia genética parece ser una gran promesa. Este hombre es la prueba viviente de que la terapia genética puede funcionar. Es la única persona en el mundo que aparentemente se ha curado de una grave enfermedad genética, como la hemofilia, luego de someterse a un tratamiento de tipo genético experimental. Las enfermedades como la hemofilia son causadas por genes defectuosos. La idea detrás de la terapia genética es simple. ¿Por qué no insertar un gen en buen estado en el ADN para que haga el trabajo correctamente? La terapia genética usa un virus para insertar un nuevo gen en el núcleo, llevando la letra en su envoltura. El gen se inserta al azar en el genoma. Ahora podría ser leído y así corregiría las instrucciones que se pasan del núcleo a los fabricantes de proteínas, que son los cimientos de nuestro organismo. Pero la terapia genética tiene sus riesgos. De hecho, en algunos casos ha resultado fatal. En 1999, un adolescente llamado Jesse Gelsinger murió mientras se sometía a una terapia genética experimental por una enfermedad hepática llamada OTC. El virus que fue usado para transportar el gen de reemplazo desencadenó una enorme respuesta inmunológica que lo mató. Mi problema con la terapia genética no es en cuanto a sus principios, sino a su ejecución. El joven Jesse Gelsinger, este muchacho, no estaba a punto de morir, no. Llevaba adelante una vida saludable. Murió casi inmediatamente a causa de esta terapia. Está muerto, y eso no debía ocurrir. Otros errores han ocurrido a causa de la terapia genética. Los niños con enfermedades inmunológicas que se ven forzados a vivir en un medio libre de gérmenes parecían los candidatos ideales para este tratamiento. Eso fue hasta que 2 niños franceses desarrollaron una leucemia debido a que un gen que les insertaron, que estaba diseñado para curar su enfermedad, desactivó a otro gen adyacente llamado LMO2. Esto hizo que las células de su sangre se dividieran incontrolablemente, dando como resultado el cáncer. Algunos médicos creen que la terapia genética puede llegar a ser tan buena que ya están trabajando para intentar eliminar sus riesgos.
Esto es lo que están haciendo en un esfuerzo conjunto el Hospital de Niños de Filadelfia y la Universidad de Stanford con el gen de la hemofilia. A medida que la sangre envejece, se vuelve más oscura, pero lo que me preocupa es que de hecho es más grande que del otro lado, no es solo una magulladura. Dylan, de 2 años, es hemofílico debido a un gen defectuoso que heredó de su madre, en el cromosoma X. Su cuerpo no produce la cantidad suficiente de un agente coagulante llamado factor 9, de modo que sangra muy fácilmente. Hoy está recibiendo una dosis de emergencia de factor 9 sintético. Este es muy costoso, entre $50 y $100,000 por paciente al año, de modo que más de la mitad de los que lo sufren en el mundo no puede pagarlo. Los pacientes pueden volverse inmunes a él y su administración es muy dolorosa. Tranquilo, Es cariño. para curarte. Mira, Dylan, estoy aquí. Aquí estoy. Muy bien. Bien, amigo. Durante 6 años, la doctora Kathy Mano y la profesora Kathy High han estado trabajando en el diseño de un virus más seguro para transportar un gen que genera un coagulante sintético. ¿Podríamos quitarlo ahora? ¿Quieres que lo quitemos? Los hemofílicos como Dylan solo producen el 1% de los valores normales del agente coagulante. Un pequeño aumento reflejaría una gran diferencia. La gente con niveles apenas mayores, digamos un 3 o 4%, esa gente experimenta menos episodios de hemorragias espontáneas o hemorragias espontáneas peligrosas. De modo que si pudiésemos mantener los niveles circulatorios en un nivel un poco más alto, eso básicamente le permitiría disminuir el temor a una hemorragia espontánea. 4 meses atrás, Chris Brandt, de 31 años, viajó desde Australia a los Estados Unidos para someterse al tratamiento experimental. Él y su médico pasaron meses persuadiendo al gobierno australiano para que le permitieran llevarlo a cabo. A veces es bastante difícil saber qué es lo que requieren estos comités regulatorios y lleva mucho tiempo llenar todos los papeles, asegurarse de que se ha hecho todo correctamente. No hay dudas de que la trágica muerte de Jesse Gelsinger cambió no solo los experimentos clínicos en la terapia genética, sino de hecho los de todo tipo en todo el mundo. Sabía que las investigaciones en terapia genética en los Estados Unidos se habían detenido en 1999, luego de una muerte por el tratamiento de alguien que sufría deficiencia hepática. Tenía ciertas preocupaciones, pero probablemente estaba más interesado en un aspecto más general, en que esto podría beneficiar a mucha gente. El gen del factor 9 sintético fue inyectado directamente en el hígado de Chris, un procedimiento bastante simple. Luego de 3 semanas de tratamiento, el organismo de Chris comenzó a producir su propio factor 9, algo que nunca antes había experimentado. Luego de 6 semanas, el nuevo gen había elevado el nivel de este factor a un increíble 12%. Cuando descubrí que mi cuerpo producía su propio factor 9 fue muy emocionante. Sentí que probablemente ya no iba a tener que preocuparme más por volver a tener una hemorragia. Este es un objetivo en el que hemos estado trabajando desde hace más de 5 años, casi 10 años. Así que es un momento maravilloso. Hemos aprendido con los años a no entusiasmarnos tanto hasta que cierto tiempo haya pasado, pero somos cautelosamente optimistas. Y la profesora High tenía razón en ser cautelosa. Luego de la mejoría inicial, el nivel de factor 9 de Chris comenzó a descender nuevamente. Además, su hígado desarrolló una reacción inmunológica al nuevo gen, causándole una hepatitis. Estaba un poco decepcionado de que este factor que comencé a producir ahora volviera a descender, pero además de eso no creo que me haya causado una angustia mayor. Creo que mi hígado ya está bien, creo que puede soportar un par de tragos, es todo lo que necesito. Nuestra encuesta le preguntó a la gente si continuaría una terapia genética, aún sabiendo que algunos pacientes habían muerto a causa del tratamiento. Muy pocos en el Reino Unido y los Estados Unidos la continuarían. Dependería de ciertas circunstancias, si tuviera una enfermedad terminal, si fuera algo que pudiera matarme, supongo que no tendría otras opciones y lo haría. Si estuviera muriéndome, estaría dispuesta a correr el riesgo. Uno siempre debería poner en la balanza los efectos secundarios y cuánto más alargar su vida. Hay una terrible verdad en medicina, y es
el hecho de que muchos tratamientos que se volvieron comunes en sus etapas primarias son peligrosos. El caso más clásico es el de trasplantes de corazón. En los primeros trasplantes en los años 60 no había oportunidad de sobrevivir, algo no permitido hoy, pero si no se hubiesen hecho, hoy no tendríamos toda la tecnología que tenemos. Ahora, la terapia genética hoy no es tan riesgosa como eso, pero sería tonto negar que hay ciertos riesgos, algunos de los cuales quizá ni siquiera sepamos. Sin embargo, si no asumimos esos riesgos, la terapia genética nunca avanzará. Así que aunque sea de mala gana, debemos asumirlos a pesar de que nos cueste algunas vidas. Para Chris, la terapia genética es un riesgo que parece haber valido la pena de un modo no esperado. Desde que empecé la terapia hace 4 meses y medio, solo tuve una hemorragia. Eso es extraordinario para mí. Normalmente tenía una hemorragia cada 2 semanas. Y ya han pasado 3 meses desde la última que tuve y no puedo explicar por qué, pero ha sido muy bueno. En Australia hay grandes esperanzas de que la experiencia de Chris Brandt permita que se lleven a cabo más ensayos de terapia genética. Las consecuencias de esto son muy emocionantes y de hecho es un gran avance en las terapias genéticas, ya que obtuvo un primer destello en cuanto a las posibilidades de un beneficio terapéutico en los seres humanos que reciban esta terapia. Sumado a esto, él parece seguir obteniendo beneficios de la terapia genética de un modo que aún no comprendemos. Inclusive con éxitos como el de Chris, algunos creen que estamos intentando correr antes de poder caminar. Aún no sabemos lo suficiente acerca de nuestros genes como para experimentar con ellos hasta este punto. Solo tenemos unos 30.000 genes, pero hay 200 o 300.000 proteínas que esos genes sintetizan. Lo que un biólogo molecular no diría es por qué un gen decide sintetizar una proteína en lugar de otra. Así que creo que aún debemos explorar esos factores subyacentes que hay en este medio y que pueden decirnos por qué un gen sintetiza una proteína y no otra. Eso es algo básico en este tema. La terapia de reemplazo de genes, que incluye la introducción de nuevos genes, seguirá siendo riesgosa hasta que sepamos exactamente cómo funcionan esos genes. Pero un nuevo estudio aquí en la Universidad de York podría volverla mucho más segura. En vez de reemplazar un gen defectuoso, esta destruye al mensaje atacando al mensajero. Es el primer paso en la búsqueda de vencer a la enfermedad que provoca más muertes, el cáncer. Este es el núcleo de una célula de cáncer cervical que ha sido forzada a autodestruirse. Este tipo de cáncer es causado por un virus de transmisión sexual llamado HPV. Cada año 400.000 mujeres de todo el mundo mueren a causa de esto. La profesora Jo Milner, una precursora en este tema, ha pasado 3 años intentando encontrar un modo de vencerlo. Dentro del núcleo de una célula sana están los genes P53 y RB. Estos 2 genes evitan la formación de tumores al controlar la velocidad a la que se dividen nuestras células y destruyendo cualquier célula dañada que pueda volverse cancerosa. El cáncer cervical aparece cuando el virus entra en la célula y ataca a los genes que suprimen los tumores, colocando 2 de sus propios genes, el E6 y E7, en el genoma humano. Estos se apoderan de la célula, obligándola a dividirse de un modo desproporcionado, causando el cáncer. El estudio de la profesora Milner, uno de los más avanzados en lo que se refiere a genética, se llama interferencia del ARN. Trata al cáncer en su raíz genética. Los tratamientos convencionales contra el cáncer, incluyendo la quimioterapia y la radioterapia, son efectivos en varios tipos de tumores, pero tienen la desventaja que atacan a las células normales también. En otras palabras, son de tipo no selectivo para el cáncer. La enorme ventaja de la interferencia del ARN es que está diseñada para atacar a las células cancerosas específicamente. Los genes son leídos por el ARN mensajero, el cual lleva las instrucciones a los sectores de la célula que producen proteínas. La técnica de la profesora Milner previene que el mensaje de los genes cancerosos llegue a esos sectores. Detiene el mensaje destruyendo al mensajero, logrando un silenciamiento génico. El agente que logra esto, una molécula llamada ARN de interferencia corta, es introducido en la célula que ha sido infectada por el virus del cáncer. Allí se combina con el ARN mensajero, que lleva las instrucciones del virus del cáncer a donde se fabrican las proteínas y lo destruye, haciendo que las células cancerosas se autodestruyan.
En teoría es un concepto asombroso. La pregunta era, ¿podía la profesora Milner hacer que funcionara en la práctica en las células del cáncer cervical? Puedes ver de inmediato que la imagen es diferente. Hay muchas menos células y estas células que tienen estos halos a su alrededor son células que están en proceso de autodestrucción esencialmente. Estas están muertas y este es el remanente de las células cancerosas. Fue una sensación maravillosa mirar por el microscopio y ver los resultados. Podía ver que esas células estaban muriendo, mientras que las células normales, que recibían el mismo tratamiento, no se veían afectadas. Ahora tenemos una tecnología que nos permite interferir directamente con el ARN de los genes del virus. Y en esta primera etapa, los progresos fueron muy importantes. Así que podríamos estar frente a una nueva generación de medicamentos. A partir de las investigaciones de la profesora Milner, uno podría inferir que la cura para el cáncer cervical es algo inminente, pero las pruebas en humanos recién podrían comenzar dentro de 3 años. Nuestra encuesta ha descubierto un enorme optimismo en cuanto a que la genética encontrará una cura para la mayoría de las enfermedades. Los británicos y los estadounidenses son más escépticos. Pero incluso allí, 3 de cada 5 personas creen que la genética curará enfermedades. Creo que la manipulación genética, no en la concepción, sino luego de ella, será la fuerza más importante para la medicina, tal vez dentro de los próximos 20 años. Es de esperar que los avances en genética ayuden a mejorar así nuestras vidas. La terapia genética y las investigaciones como la de la profesora Milner traen la esperanza de poder terminar con muchas enfermedades genéticas en las que solo 1 o 2 genes están involucrados. Pero en otro tipo de problemas genéticos como las enfermedades cardíacas, una compleja red de genes está involucrada y se necesita un enfoque diferente. Las técnicas más radicales que utilizan lo último en adelantos genéticos son muy auspiciosas, pero también generan una nueva ola de preguntas éticas. Hace 1 año y medio, Nelson Aguía tenía a la muerte golpeando a su puerta. Tenía una enfermedad cardíaca crónica luego de sufrir varios infartos. Sin un trasplante, su futuro era sombrío. Pasé por 2 operaciones con 7 bypass. No podía subir una escalera y el pecho me dolía mucho. Ya no tenía ganas de vivir. Creo que si hubiese tenido un 3er infarto, no habría sobrevivido. Pero en vez de un trasplante de corazón, Nelson se sometió a un tratamiento con el que obtuvo grandes mejorías. Su dañado corazón pudo regenerarse exitosamente gracias a una de las terapias genéticas más controvertidas, la terapia con células madre. Las células madre o troncales son las células maestras de nuestro cuerpo que regeneran y reparan diferentes tipos de tejido. En el pasado, los científicos creían que el destino de las células madre adultas no podía ser cambiado. Solo podían ser lo que su destino les indicaba que fueran. Pero ahora, los científicos están estudiando la idea de tomar células madre de una parte del cuerpo y hacer que se vuelvan células de otro sector del cuerpo. Un órgano que casi no tiene este tipo de células propias es el corazón. Aquí el tejido del corazón que ha muerto o está dañado no puede regenerarse. Pero ¿podrían las células madre de otra parte del cuerpo ser engañadas y convertirse en nuevas células del corazón? La noción de que uno puede reeducar a sus propias células para reemplazar tejido dañado es algo muy emocionante. Diría que es el área más emocionante de la genética moderna o de la biología celular. ¿Qué es lo que hace que los genes envíen o no las instrucciones a una célula madre de la médula para que ésta se convierta en, por ejemplo, un glóbulo blanco? Es algo aún muy incierto, pero un importante trabajo que se está llevando a cabo aquí, en el Instituto de Enfermedades Cardíacas de Texas, podría aportar algunas respuestas. El Dr. James Willerson, quien inició la investigación, cree que las células madre adultas podrían ser mucho más poderosas de lo que se pensó hasta ahora. Estamos convencidos de que se pueden usar las células de la médula espinal como una forma de trasplantar células madre, de manera que aumente la circulación de la sangre y mejore el funcionamiento del corazón dañado. Las células madre de la médula de Nelson son extraídas utilizando una jeringa y filtradas para separarlas unas de otras. Más tarde son inyectadas en su corazón, entre el tejido muerto y el vivo. La gran pregunta era si este nuevo medio ambiente podría persuadir a las células madre de que se conviertan en nuevas células para el corazón
en vez de en glóbulos blancos, como originalmente debía ser. El Dr. Emerson Perrin, un especialista cardíaco del Instituto de Texas, comenzó a tener esperanzas en esta novedosa técnica. Decidió llevar a cabo las pruebas en su Brasil natal. El Dr. Perrin debió trazar un mapa tridimensional del corazón utilizando un catéter que ingresó a través de una arteria de la pierna. Este mapa que está construyendo representa el corazón de Nelson antes de que le inyecten las células madre. En una persona saludable se vería totalmente púrpura. Las áreas rojas señalan los sectores en los que ha sufrido los infartos. Aquí podemos ver un sector púrpura. Se contrae normalmente. Así que de inmediato notamos que este es un corazón muy dañado. Si lo levantamos y miramos la superficie de abajo, estos puntos negros marcan los sitios exactos en los que hemos inyectado las células madre. Y son las zonas que más necesitan mayor cantidad de sangre, donde podría haber potencial recuperación. La próxima etapa de esta intervención, que dura 45 minutos, está destinada a inyectar las células madre en el corazón usando una pequeña jeringa que es introducida en el órgano a través de la arteria en la pierna. Un mapa tridimensional es utilizado para guiar las inyecciones a fracciones de milímetro, alcanzando las predeterminadas que necesitaban más ayuda. A pesar de que estas células madres son de la médula espinal del paciente, una vez que estuvieron en el corazón, algo sorprendente ocurrió. Ocurre que cuando uno pone una de estas células madre en medio de un grupo de células que pertenecen al corazón, esta parece mimetizarse con el medio que la rodea. Las células son lo bastante listas como para convertirse en el tipo de tejido que necesitamos que se conviertan. Creemos que a partir de esto las células madre pueden segregar distintas sustancias muy beneficiosas que podrían, por ejemplo, ayudar a que los vasos sanguíneos crezcan. También podrían convertirse en un sector de un vaso sanguíneo o en tejido muscular en el corazón y en ese otro mecanismo. Así que en este punto no sabemos exactamente cómo funciona, pero tenemos una idea. Tal vez no sepan cómo lo logran, pero parece que sí funciona. La imagen en la derecha es un mapa del corazón de Nelson tan solo 16 semanas luego de la operación. Ya hemos visto el mapa en el momento en que inyectamos las células. Y aquí pueden ver que en el lugar en el que las células fueron inyectadas ha habido grandes mejoras, lo cual es demostrado por esta gran zona púrpura que representa el tejido muscular que se contrae normalmente. Y si miramos la otra cara del corazón, también veremos un marcado cambio en esta gran área roja de músculo débil que ahora se está fortaleciendo hasta casi poder latir de forma normal. Hasta ahora 14 pacientes se han sometido a este procedimiento y todos, al igual que Nelson, han tenido notables progresos. Todos los días camino 4 kilómetros y me siento bien. Nado en el mar y he vuelto a trabajar. Me ha cambiado la vida. Fue como renacer. El procedimiento está aún en una etapa experimental. Aún no está claro cómo los genes se ponen en funcionamiento en las células madre, pero los doctores siguen adelante con nuevos tratamientos para poder verificar los datos. Recomponer el corazón parece ser un modo fabuloso de regenerar ese órgano. Pero ¿qué pasaría si pudiésemos saltar esta etapa y construir un corazón totalmente nuevo? Esa es la meta más importante en la investigación con células madre: reemplazar órganos completos. Pero hacerlo nos lleva a un nuevo y controvertido debate. Las células madre adultas podrían ser mucho más versátiles de lo que se pensaba previamente, pero su uso es igualmente limitado. Para lograr fabricar un órgano nuevo de la nada, se necesitarían las células más versátiles de todas, las células madre embrionarias, células cuyos genes pueden activarse y desactivarse para convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo humano. Son células extraídas de embriones de 5 días de vida. La parte más emocionante de la genética es la genética del desarrollo. ¿Cómo pasamos de un óvulo a un ser humano? ¿Cómo de una fila de tejidos en el embrión a un corazón? Ahora, si podemos descubrir eso, es concebible, solo concebible, que podríamos hacer el trabajo nosotros y reconstruir un corazón. Es de pensar en los problemas médicos que resolvería. Para resolver esos problemas, requeriría de una etapa que muchos considerarían repugnante. Cuando creamos embriones, específicamente para lograr células madre, con propósitos experimentales, y con la idea de que luego ese embrión será destruido y no se desarrollará,
Estamos en un terreno peligroso. Es eugenesia, no debería ser ese el modo en que la ciencia avance. Pero la ciencia avanza, y con resultados tan extraordinarios que la voz de los más moralistas deberá luchar para ser oída. Cultivar nuevos órganos para trasplantes suena a una fantasía digna de Frankenstein, pero se está haciendo realidad en Japón. Los ojos de esta rana fueron creados artificialmente en este laboratorio. Funcionan perfectamente luego de haber sido trasplantados por este hombre. El profesor Makoto Ashashima ha logrado un sorprendente avance. Es el primer científico en el mundo que logró crear de la nada un órgano sensorial a partir de células madre embrionarias. Las células madre embrionarias son los cimientos de todas las criaturas, sean ranas o humanos. Luego de que el espermatozoide ha fecundado al óvulo, este comienza a dividirse hasta que luego de 4 o 5 días se convierte en 200 células distintas. Estas son células madre. En esta etapa, tienen la capacidad potencial de convertirse en cualquier parte del cuerpo. Si podemos controlar y dirigir esa potencialidad, podremos fabricar cualquier órgano que elijamos. En la Universidad de Tokio, el profesor Ashashima ha tomado células madre del embrión de un renacuajo y las cultivó en el laboratorio. El desafío consiste en convencer a las células de que deben convertirse en ojos. Pusimos varios fluidos en el tubo de ensayos conjuntamente con las células madre, alterando las condiciones de las células, por ejemplo, cambiando la concentración de una proteína llamada actina. Creamos diferentes órganos en el tubo de ensayo. Estos ojos cultivados en un laboratorio son trasplantados a unos renacuajos a los que se les han quitado sus propios ojos. El próximo desafío es conseguir que los ojos trasplantados funcionen, y si bien una vez más la genética ha encontrado el modo de lograrlo, el mecanismo por el cual esto funciona es aún un misterio. El nervio óptico crece hasta el sector en que se conecta con el cerebro y allí se detiene. Luego, este se conecta con el nervio que sale del cerebro. Por el momento no sabemos por qué el nervio del ojo trasplantado continúa creciendo hasta el cerebro. A medida que los renacuajos maduran, la pregunta es, ¿toda esta novedosa tecnología realmente funciona? ¿Pueden las jóvenes ranas ver a través de sus nuevos ojos? Para averiguarlo, el profesor ha aprovechado una inusual cualidad que tienen las ranas. Si la rana no puede ver, entonces su cuerpo se vuelve oscuro. Si la rana puede ver, incluso con un solo ojo, se vuelve de un color más claro, a veces blanco. En este estanque se puede reconocer fácilmente a las ranas de color claro que pueden ver. Algunas son incluso blancas, y las ranas más oscuras en las que el trasplante no funcionó han quedado ciegas. El profesor Ashashima espera que esta visión futurista pueda algún día literalmente darle ojos a los niños que padecen ceguera. Hay distintos niveles de ceguera, pero sí podemos cultivar ojos en un tubo de ensayo, entonces tendremos oportunidades de poder curar la ceguera usando un tratamiento con células madre. Mientras el profesor Ashashima aprende cada vez más acerca de cómo los genes que gobiernan estas células madre funcionan, también está aprendiendo a fabricar otros órganos para las ranas, riñones, hígados y uno de los órganos más complejos, el corazón. Este corazón de rana está esperando a ser trasplantado. Es el próximo objetivo en la lista del profesor. En los experimentos del profesor Ashashima, las células madre provienen de embriones concebidos sexualmente por ranas hembra y macho. El gran problema en los humanos es que nuestro complejo sistema inmunológico rechaza instantáneamente órganos que no contienen nuestro mismo ADN. Esta es la razón por la que los pacientes de trasplantes de corazón deben recibir grandes dosis de medicamentos inmunosupresores. El único modo de obtener células madre que contengan únicamente nuestros genes es clonando un embrión. Para lograr esto, el núcleo de un óvulo humano es removido y un nuevo núcleo es insertado. Este puede provenir de cualquier célula del cuerpo. Una corriente eléctrica fusiona a ambos y la división celular comienza.
Se ha creado un embrión clonado. Y el Dr. Robert Lanza es uno de los hombres que están haciendo esto. Aquí en Biotecnología ACT en Worcester, Massachusetts, están intentando llevar a un embrión a la etapa en que se puedan utilizar sus células embrionarias. Hemos llegado a un punto en la tecnología de clonación en el que podemos generar embriones humanos en etapas tempranas, embriones que tienen entre 4 y 8 células para ir de esa etapa embrionaria a un blastocisto, que es cuando ya hay un grupo de cerca de 100 células. Se hacen ajustes al proceso de cultivo, al igual que en cada paso del procedimiento de clonación. Robert Lanza es alentado por sus investigaciones con embriones clonados en nuestros parientes más cercanos, los primates. Allí han logrado llegar a la etapa del blastocisto, cuando 100 o 200 células madre pueden ser cultivadas. Lanza cree que las aplicaciones de esto pueden ser muy variadas. Ya sabemos, por ejemplo, cómo convertir las células madre embrionarias en células productoras de dopamina que podrían ser usadas para tratar a un paciente con mal de Parkinson. Sumado a lo que sabemos sobre algo llamado ácido retinoico, podemos convertir a las células madre embrionarias en células cardíacas. Generamos distintas capas sintéticas de este tipo de células, formando lo que llamamos parches miocardíacos, de modo que podríamos reparar un corazón así como se repara un neumático de bicicleta. El éxito con los primates ha alentado al Dr. Robert Lanza en su ambición de crear órganos completamente humanos a partir de células madre embrionarias clonadas. Fabricar un corazón completo sería como hallar el Santo Grial. Es un procedimiento muy complejo que probablemente nos lleve de 10 a 15 años. A pesar de ser algo lejano, suena bastante prometedor, pero hay un precio que pagar. Cuando un embrión es cultivado para obtener células madre, este resulta destruido en el proceso. Una potencial vida se acaba. El debate acerca de si este pequeño grupo de células tiene los mismos derechos que el resto de nosotros es muy controvertido. Muchos creen que este tipo de investigaciones debería ser prohibido. Nuestra encuesta muestra que mientras en Brasil y Turquía 2 de cada 3 personas creen que debería ser ilegal, en los Estados Unidos 2 de cada 5 personas piensan esto. En el Reino Unido la mitad cree que debería estar prohibido. El tema del derecho a la vida es tan complejo que el mundo está dividido en cuanto a si las investigaciones con células madre en embriones clonados debería o no seguir adelante. Gran Bretaña permite realizar investigaciones con células madre embrionarias de hasta 14 días de vida. El Ministerio de Salud de Australia aún no puede lograr un consenso en este tema. Singapur nombró a un panel de expertos que estudie las cuestiones éticas del uso de células madre embrionarias, y en Israel no hay ninguna ley que regule el uso de este procedimiento. Los Estados Unidos prohibieron el uso del dinero de los contribuyentes para investigaciones con células madre embrionarias, y la presión política está aumentando para prohibirlas del todo. Afortunadamente no se detuvo. La investigación con células madre es tan importante que muchos la patrocinan y gobiernos europeos la apoyan. Así que a menos que haya un rechazo universal a este tipo de procedimiento, esto seguirá avanzando. Y puedo asegurar que las cosas que funcionan no serán ignoradas por la ley, serán aprobadas. Y cuando eso ocurra, la decisión más difícil será si debemos ordenar nuevos órganos a través de Internet o con algún vendedor que golpee a nuestra puerta. Buenos días, señor. ¿Un momento de su tiempo, por favor? No me interesa nada de lo que vende. Señor, por favor. Solo le pido un minuto. Es una oferta que su cuerpo no puede rechazar. ¿Qué edad tiene, señor? Si no le molesta decírmelo. 40. ¿Sabía que a los 40 años su hígado no es tan eficiente como cuando tenía 18? ¿Y que su corazón puede fallar? Sí. ¿Y? ¿Qué opina de un nuevo corazón? Las investigaciones de clonación para fines terapéuticos que intentan cultivar tejido humano para reemplazar el tejido dañado del corazón podrían, estoy seguro, ser abusivas. Pero dentro de 20 años, la noción de que no se deberían usar células madre porque esas células provienen de un óvulo que fue fertilizado pero no implantado en una clínica de fertilización asistida nos chocará de forma igualmente violenta. Toda la discusión se centra en el hecho de si un grupo microscópico de células más pequeño que la cabeza de un alfiler ostenta los mismos derechos que alguien que podría morir porque no nos atrevemos a usar esta tecnología. La gran pregunta para los legisladores, moralistas y el resto de nosotros es ¿qué ocurrirá cuando la clonación de embriones llegue a término biológicamente? Lograr que un embrión humano clonado en un laboratorio crezca más allá de un par de células prueba ser algo muy dificultoso. Pero hacer crecer uno en el útero podría ser más simple. Los científicos están aprendiendo acerca de la clonación con otros mamíferos,
Pero quienes la objetan dicen que Dolly, la oveja clonada, es una clara evidencia de que esto no debería ocurrir jamás con los humanos. El profesor Keith Campbell, uno de los creadores de Dolly, oyó el argumento de que la vejez prematura y la artritis de Dolly son producto de que era un clon. Desde mi conocimiento, creo que no hay ninguna evidencia de que Dolly envejeció prematuramente comparada con otro animal de la misma edad que hubiese nacido mediante una fecundación natural. No quiero que se interprete que todos los animales producidos con esta técnica son normales. Es una técnica muy ineficiente. Y aún no comprendemos los mecanismos que regulan el desarrollo. Así que se producen ciertas anormalidades, no quiero decir muertes, en los fetos de los animales. A pesar de los datos en animales, algunos científicos siguen adelante en busca de la meta más grande: clonar a un humano. Los críticos preguntan para qué querrían hacer tal cosa. Que las parejas estériles pudieran tener un bebé es uno de los argumentos más discutibles. Uno de los hombres que está intentando clonar a un humano es el Dr. Panos Savos. Es una etapa muy avanzada en el tema del programa de clonación humana. Y obviamente estamos muy confiados en que lograremos crear embriones clonados que sean saludables. Podremos implantar esos embriones clonados y llevar a cabo un embarazo, y espero que ese bebé pueda nacer al final de este año. Nuestra encuesta preguntó cuándo podrá ser clonado un ser humano. Y la creencia más común es que esto ya ha ocurrido en secreto en algún lugar. Un tercio piensa que esto ocurrirá dentro de los próximos 5 años, mientras que solo 1 de cada 7 cree que nunca se logrará clonar a un humano. Creo que lo que podemos asumir aquí es que si aún no se ha logrado algo, algún día se logrará. Despertaremos y descubriremos que alguien lo hizo. Este ya no es un problema técnico. Esta es una cuestión de qué investigador podrá lograrlo primero. Dios santo, mira esto. Tú en el 2007. Oh. Cada día que pasa se parece más a ti. Hablando en serio, cuando decidimos clonarte, bien, por alguna razón creí que iba a ser algo diferente a ti. No hay dudas de que toda pareja debería tener el derecho a reproducirse y a elegir la vía por la cual quiere reproducirse. Pero la gente tiene mucho miedo acerca de la clonación porque no sabe lo suficiente. Algunos científicos dudan de que un clon humano ya se haya creado, puesto que semejante desarrollo está lleno de riesgos. Hasta aquellos que ya han tenido éxito clonando animales creen que clonar a un humano es un paso demasiado extremo. El clon podría sufrir ciertas anormalidades, algo que con la medicina humana no pondría a riesgo su vida, pero hoy en día no vale la pena correr el riesgo de que eso ocurra, de modo que no deberíamos intentar clonar a un humano. De lo que la gente tiene que darse cuenta es de que si se investiga la clonación en humanos, se comenzará a experimentar con niños, con bebés, y habrá cosas que saldrán mal. Habrá mucho sufrimiento a causa de esto. Y simplemente ese tipo de experimentos no puede ser justificado solo porque alguien siente que querría perpetuar su identidad genética. Pero el Dr. Panos Savos cree que los especialistas en fertilidad como él están perfectamente capacitados para evitar esos riesgos. Asistimos a la fertilización humana desde hace 24 años y aprendimos mucho de la medicina reproductiva en los humanos. Cómo crear un niño o un embrión en una probeta, transferirlo al útero y luego monitorear el embarazo y asegurarnos de que ese embarazo siga correctamente hasta tener un parto exitoso. Y somos muy buenos en esto. La conclusión en esto es que la clonación algún día se volverá una más de las técnicas de reproducción usadas por el hombre y que la gente la usará como último recurso. Nuestra encuesta revela la intensa oposición a la clonación, incluso para las parejas estériles que no pueden tener hijos de otro modo. Casi 9 de cada 10 personas encuestadas en el Reino Unido dijeron que no querrían clonarse por más que fueran estériles. Los daneses se oponen aún más a la idea, pero un tercio de los mexicanos apoyan la clonación.
Todos vamos a ser modificados genéticamente. Perfectos especímenes. No creo que haya espacio para la clonación. Me recuerda a una maldición de mi madre. Espero que tus hijos sean como tú. No. Muchos de nosotros parece que consideramos la clonación humana como horrenda, pero algunos creen que el rechazo por parte de los científicos desaparecerá una vez que el primer paso se haya dado. La comunidad científica dice, oh, no, esto es irresponsable, es inmoral clonar a un bebé, pero si investigas más a fondo, los científicos no se oponen a la clonación, solo están diciendo aún no es segura. Aún no la hemos perfeccionado, solo se oponen a los científicos que se adelantan a su investigación, porque no es segura o porque la comunidad científica aún no la avaló. El único modo de detener la clonación humana definitivamente sería lograr una prohibición a escala mundial. Podríamos luchar para lograr una prohibición mundial si tuviésemos la fuerza para luchar por ella, si hubiese un consenso internacional. No alcanza con decir no podemos hacerlo mientras esos experimentos se siguen realizando. Cuando preguntamos si la naturaleza podría vengarse por experimentos como la clonación humana, los taiwaneses y los polacos fueron los más preocupados. Menos preocupados están los daneses. Cada avance de la tecnología tiene su precio. Podría estar esperándonos un desastre a la vuelta de la esquina y no podemos decirle no a eso. Pero me parece que es menos probable que venga de la genética que de, digamos, la física. Estoy más preocupado de que el mundo se termine a causa de un estallido de tipo einsteiniano que por experimento de tipo genético. Así que creo que debemos ver las amenazas reales de la genética. Están allí, pero las esperanzas son mayores. Y la promesa de esas esperanzas sigue siendo extraordinaria. Desde el descubrimiento del ADN hace 50 años, creo que uno de los desarrollos más apasionantes fue la habilidad de usar esta tecnología para reemplazar tejidos musculares dañados, así que las esperanzas se enfocan en que podamos eliminar la diabetes en todo el planeta antes de que termine nuestra vida. O digamos que tienes un accidente de auto, pierdes un riñón, podríamos tomar una célula de tu piel y usando esta tecnología cultivarte un nuevo riñón. Habrá beneficios, pero es justo decir que también provocaremos mucho dolor. Así que creo que un modo responsable de enfrentar esto es decir, todo nuevo adelanto científico tiene sus beneficios y sus costos. Un salto hacia adelante y uno hacia atrás. Nuestra misión es hacer la pregunta importante, es decir, la pregunta socrática, los porqués, las preguntas éticas, hacer las preguntas principales, de modo que esta travesía sea un poco más beneficiosa en vez de dar un salto hacia atrás para la humanidad. Pero solo si todos nos hacemos estas preguntas y oímos las respuestas, tendremos la esperanza de poder controlar lo que muchos creen será la era de la genética. Algo que podemos tolerar es la decepción. Lo que no podemos permitirnos es decir, la genética no logrará nada, dejémosla ya, o la genética es muy peligrosa, dejémosla ya. No tenemos otra opción más que continuar. Y quizá dentro de 50 años, espero, la genética me permitirá regresar y ver el siglo en que se descubrió la molécula de ADN.